Muchos en La Pampa conocen al cacique Panguitruz Ner, más conocido como Mariano Rosas. Hubo muchísimos relatos que de una forma u otra lo dejan plasmado en la historia. Pero pocos conocen lo que muchos ranqueles llaman la profecía. Si Mariano sale de territorio ranquel, grandes desgracias caerán sobre todo el pueblo. Por eso Panguitruz nunca volvió a tierras cristianas. En 1877 muere, según dicen, víctima de la epidemia de viruela que asolaba las tribus ranquelinas. Y un año más tarde, la primer columna de Racedo, por un informante, ubica el enterratorio y profana su tumba. Los restos de Panguitruz o Mariano abandonan su tierra. Avanza la conquista, asola la muerte al pueblo ranquel. ¿Se estaba cumpliendo la visión de las machis? Tuvieron que pasar 114 años para que los ranqueles encontraran la numeración del cráneo que se encontraba en el Museo de la Plata. Luego, 10 años más de gestiones y una ley. Finalmente, el 24 de junio de 2001, los restos de Panguitruz Ner retornan a la tierra de donde nunca debió salir. Para nosotros fundamentalmente significó el despertar, porque la comunidad Nahuel Aucá en Parera se conformó a través del autorreconocimiento de los hermanos en el 2002. Por lo tanto, en el 2002 fue la primera vez que asistimos al Huachipantu, que empezamos a asistir a los parlamentos y bueno, fuimos parte de ese resurgir que habían pregonado las machis, ¿no? O sea, llegó Mariano en el 2001, en el 2002, en el territorio de Nahuel, que nosotros cuando nos autorreconocimos y cuando nos organizamos como comunidad no sabíamos que estábamos en territorio del Nahuel. Es más, en el 1921 el último Nahuel se vio en la zona de Chamaicó, por lo tanto somos de ese territorio, que después lo supimos. Y fue algo muy bueno para los ranqueles de la zona. Ya estaba la comunidad Ralicó, fuimos acompañados por todas las comunidades que ya estaban organizadas y que habían tenido el logro de traer a nuestro Panguitruz Ner a su lugar. Así que los recuerdos son muchos y todos muy lindos, todos muy buenos. Eso fue lo más importante que nos pasó a todos, porque cuando empezamos a formar las comunidades, nos encontrábamos con que nadie era indio y eran apellidos en realidad bienvenidos de caciques principales, que fueron caciques ranqueles. Y yo allá en Riaricó tenía Cabral, Carripilum, Pereiras, bueno, todos gente, apellidos que eran en realidad, que sabíamos que eran bien ranqueles, pero que es como que no querían saber nada. Yo no sé el por qué, pero después lo entendés que es porque tenían vergüenza de decir, que se enteraran que tenían su descendencia indígena. Y nos costaba. Yo empecé a trabajar en Riaricó, a recorrer las calles casa por casa en bicicleta con Gustavo Montiel. Y cada vez que queríamos juntarnos teníamos poquita gente. A la semana volvíamos a juntar y teníamos poquita, pero distintos. Y entonces de ahí empezamos a decir, somos muchos los que estamos. Cuando sale lo del retorno de Mariano Rosas, Panguitruz Ner, ahí
es como que fueron a mi casa a preguntarme cómo hacían. Cambió totalmente. Cambió totalmente la mentalidad de cada uno. Y te digo, hasta en la misma escuela. Los niños se reconocían como que la abuela era india, y ahí empezamos a ir a las escuelas. Nos llamaban de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de las cuales también iban los de Santa Rosa, todos los que podíamos, yo llamaba, y hacíamos charlas ya bien interesantes con Nazareno, bueno, con Germán, que también iba a Realicó, y así nos juntábamos. Y yo recién empezaba con toda la historia, yo lo único que había averiguado bien era de dónde venía yo. Entonces, y hasta que, bueno, también mismo Germán me presentó los libros, y ahí empecé a descubrir también más sobre la familia. Comenzó a producirse un cambio, desde la mirada de la sociedad también, sobre todo desde la educación. En las escuelas ya no se desvalorizaba la cultura indígena, y por eso cada vez más niños lograban acercarse a sus raíces. Y también en los estados algo cambió. La relación de diálogo entre ambas culturas comenzó a enriquecerse. En el año 1990 se había sancionado la Ley 1228 que creaba el Consejo Provincial Aborigen, pero nunca se realizó el decreto reglamentándola. Luego de muchos años de intensos reclamos, casi 20 años más tarde, se logra la conformación del mismo. Este consejo abre un espacio de diálogo entre el Estado provincial y las comunidades indígenas, que más lento o más fluido, según el mandato, fue llevando adelante la construcción de una política indígena en la provincia de La Pampa. Más allá de instituir esto de que sea transversal, de que cada uno de los ministerios vea de qué manera puede aportar hacia el desarrollo de las comunidades, al fortalecimiento de las mismas o al cumplimiento de los marcos normativos, ¿no? Porque cuando yo vine, ustedes ya habían logrado cosas como es la Ley 1228 o como es esto de empezar a registrarse como comunidades dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que rápidamente tomamos, intentar generar una relación que no fue del todo fructífera con el gobierno nacional, pero lo intentamos siempre. Yo creo que las cosas, los hitos o los momentos más importantes que viví junto a las comunidades fueron 3. Uno fue la posibilidad de recuperar las tierras que tomamos posesión como provincia y luego se les otorgó la posesión a la comunidad de Pumer en Emilio Mitre. Una lucha de muchos años fue también, ¿eh? Muchos años. Y se vio el logro ahí. Ahí fue la concreción. Y no me olvido jamás de ese día que compartimos ahí mismo en la comunidad, de mucho viento, el médano se cambiaba de lugar realmente. Otro momento más que feliz fue el que compartimos acá cuando inauguramos este mercado Ranquel, que fue una decisión de economía social, ¿no? De decir, bueno, vamos a generar un espacio de exposición, de venta, de encuentro de las comunidades. Y bueno, William Tú estuvo ahí y dijo, tenemos lugar. Mucha alegría porque podíamos mostrar que los ranqueles podíamos hacerlo. Y eso para nosotros era lo más importante, ¿no? Sí, ni hablar, poder hacerlo, poder sostenerlo y mejorarlo cada vez que ustedes generan ese espacio de encuentro que es todos los años y que realmente se vive una fiesta de reencuentro, de reflexión, de volver a revisar qué cosas hay pendientes aún para seguir trabajando, que es una tarea incansable la que realizan ustedes. Y después creo que un momento que no olvidaré jamás y que me emociona hasta en lo más profundo fue el haber ido a la Corte Suprema con el lonco Campuy, con el lonco Coria, a que con ambos en ese espacio se pudiera presentar el Consejo de Loncos y el Consejo Provincial Aborigen
como amicus curiae de la causa del robo del atuel para con los pampeanos y para con las comunidades originarias en aquel momento. Así que realmente esa fue, más allá de una estrategia jurídica que es real, que existió, creo que lo que hubo fue el recuperar un momento que no habían tenido posibilidades todavía las comunidades de decir, nosotros vivimos esto, no nos lo contaron. Y no puedo dejar de pensar en esa situación que Carlos Campú quería leer y dejó la carpeta en un costado y pudo decir lo que él realmente había vivido. Ahí no había nadie que le contara como pasa con mi generación o con otras generaciones que somos más claro, jóvenes. Era mostrarle al mundo, ¿no? Pero sobre todo a la élite de Buenos Aires, que es la que decide muchas veces las cosas, desde el punto de vista de los ranqueles que sufrieron semejante atropello, otra vez a dispersarse, otra vez a tener que salir, otra vez a que se le mueran los animales. Fue terrible y realmente Campú supo expresarlo desde nuestro sentir como realmente debía expresarse en ese momento. Y desde esta gestión del gobierno provincial de Sergio Silioto me toca el honor y la responsabilidad de presidir el Consejo Provincial Aborigen, así que desde ese lugar estamos batallando, compartiendo y empujando todas las acciones que hagan fundamentalmente a los reclamos históricos del pueblo ranquel. Sí, yo creo que, no la hemos tenido fácil porque ustedes saben que al inicio de la gestión fuimos atravesados por una pandemia que la verdad es que nos puso, no en pausa porque no se cambiaron las prioridades, pero hubo que reformular las herramientas para poder seguir trabajando, así que tuvimos rápidamente que estar atendiendo las necesidades puntuales durante estos 2 años donde las comunidades también sufrieron este mal, digamos. Pero bueno, rápidamente la presencialidad nos puso de nuevo en acción y una de las tareas que nos propusimos fue dar visibilidad a la situación de todas las comunidades, realizando una feria del libro dedicada a los pueblos originarios, que es nuestro evento político más fuerte, más convocante, y luego yo creo que podemos señalar como positivo el sostenimiento del diálogo, no solo entre los hermanos ranqueles, sino de las distintas comunidades, para poder desenrollar los conflictos que atrasan la resolución definitiva de los papeles para que las tierras que están en comodato, a las que les faltan servicios por adquirir, efectivamente al final de esta gestión podamos tenerlos en manos de quienes corresponden. En esa tarea estamos. Yo creo que el logro más importante es no desalentarnos ni ante la burocracia ni ante las negativas, y seguir involucrando y comprometiendo a nuestros compañeros de gestión de gobierno y a nuestro gobernador para que el pueblo ranquel, para que todas las comunidades pampeanas obtengan, vuelvo a decir, y tengan la situación que corresponda. Yo siempre digo que es importante que las generaciones presentes y futuras conozcan nuestra historia. Y para eso hay que recuperar parte de nuestro sentido de pertenencia y de identidad. Y conocer el pasado nos permite a nosotros no volver a cometer los errores y los aciertos, profundizarlos. Nosotros con este espacio público, cultural, quisimos contarles a la sociedad en su conjunto que la dictadura no solo fue la del 76, en donde argentinos y argentinas desaparecieron quizás por pensar distinto, sino que también antes hubo una dictadura y que fue la de los pueblos originarios, que
que son, como decía anteriormente, hombres y mujeres que dieron su vida literal por un mejor país, una mejor provincia y un mejor pueblo. Y con esto quisimos simbolizar eso, en la figura del pueblo ranquel, representando a esos hombres y mujeres de los pueblos originarios. El desaparecido con la cara vendada, en donde se le tapa los ojos porque eran así como los tenían en esas piezas oscuras. Y también la figura de la abuela y madre de Plaza de Mayo, que son las que hoy luchan por recuperar la identidad de esos argentinos y argentinas que desaparecieron. Y esto es importante porque quizás a través de charlas no llegamos quizás de tal manera a todas las generaciones. Y quien pasa por este espacio, sea de la edad que sea, y muchas veces los más pequeños preguntan quién es esa abuela, quién es ese indio en el buen sentido, quién es esa persona con los ojos vendados, y es ahí en donde uno le tiene que explicar, y creo que es la manera y el complemento perfecto de hacer conocer parte de nuestra historia, pero contar la verdadera historia, no lo que nos convenga. Entonces eso es lo que queremos demostrar, y quizás las historias que nos cuentan los grupos concentrados de comunicación son esos, los grandes próceres, el hombre. En esto nosotros queremos simbolizar al hombre y a la mujer, a la lucha que han llevado desde hace años y que lo hizo tu abuelo, tu abuela, tus padres, y que te está tocando a vos llevar adelante ese legado. Y que es nosotros lo que le queremos dejar a las generaciones presentes y futuras, en definitiva. La presentación del Plan de Desarrollo con Identidad para el pueblo ranquel también abre más instancias de diálogo, pues gracias a eso en el 2014 se comienzan con las mesas de trabajo en el Consejo Provincial Aborigen, con actores y técnicos de las comunidades y de los distintos ministerios. La verdad que yo creo que ustedes han hecho mucho, que han avanzado en dar a conocer cosas que hay, la historia, de dar a conocer la verdad, de dar a conocer saberes que tiene el pueblo y que no debemos dejar morir. Y en ese sentido me parece que lo que veo es la necesidad de seguir trabajando, la necesidad de seguir fortaleciendo eso, la necesidad de seguir transmitiendo eso, porque yo quiero que mis hijas sepan de dónde venimos. Yo quiero que lo que yo siento es la responsabilidad de poder transmitirle eso a las futuras generaciones, y creo que los únicos que tienen la autoridad para hacerlo son ustedes. Yo creo que depende de nosotros. O sea, yo lo puedo, si voy a hacer una apreciación personal, lo tomo como mi área de cultura, que es mi fuerte. O sea, nuestro equipo hace mucho tiempo que está trabajando, y las áreas de cultura como política de Estado no son de las primeras líneas. Siempre estamos peleando el presupuesto, peleando el lugar, y hacemos una construcción desde el trabajo. Nosotros vamos ganando territorio y poder dentro de los gobiernos y de las políticas con trabajo. Y me parece que en el caso de la lucha de las comunidades pasa lo mismo. Si ustedes logran construir desde el trabajo una fuerza fuerte, ese sueño se va a concretar, pero no está en una parte sola, no está ni en el Estado solo, ni en el Estado provincial, ni en el Estado nacional, ni en las comunidades. Está en la fuerza que podamos hacer todos juntos. Y a veces, lo decíamos en distintas conversaciones, nos vamos en la pelea, y lo que tenemos que hacer es debatir, disentir, pero después estar unidos en eso, en ese frente. Hasta que ese frente no indique fuerza, justamente, no va a llegar. Pero si le metemos fuerza, yo soy optimista, y además sí creo que se va a lograr. Y esto es lo que nos tiene que permitir
es que nosotros valoremos la democracia, que valoremos el Estado en su conjunto, que valoremos la política en definitiva, que es la que nos va a permitir y la que nos da las herramientas día a día para que esto no vuelva a pasar. Por eso es importante que a través de la historia, que a través de personas vivientes como en tu caso, de que han pasado un montón de situaciones en su vida y que nos dé a nosotros el conocimiento y la experiencia de no volver a cometer los errores pasados, de profundizar los aciertos, y creo que ese es el gran complemento que nos permite a nosotros dar siempre un paso adelante y estar realmente a la altura de las circunstancias. Pero dando un salto hasta el día de hoy, en esta etapa histórica tan importante para el pueblo ranquel, estamos hablando de reclamarle al Estado la reparación histórica. Pasamos de una cuestión social a ser una cuestión política, como tiene que ser la lucha del pueblo indígena. Así que eso tiene que ver con el caminar, con la formación, con la información, los parlamentos, los maestros que tuvimos y los maestros que tenemos, por supuesto. Ese es el avance desde el punto de vista político que yo analizo del 2001 hasta ahora. Hemos logrado tantas cosas, la reciente confederación de la nación Ranculche en territorio ancestral es uno de los grandes logros que tiene que ver con nuestra lucha y con nuestra claridad política. El primer recuerdo fuerte es la conexión con este instrumento en un Huetripantu allá por el 2005. Tenía 8 años, un niño, y cuando escuché la trutruca fue instantáneo, ¿no? Como esa conexión, esa profundidad de estas vibraciones y ese tirón de las raíces de la mano del lonco nazareno serraíno fue que sonó por primera vez y salió de mí el sonido de la trutruca y bueno, creo que guió mis pasos hasta el día de hoy. Quizás fue solo una superstición. Los hechos coinciden, lamentablemente. Quizás el pueblo ranquel decidió creer que la maldición había terminado y ahora sí se podía avanzar. Sea como fuere, hay algo que es innegable. El retorno de Mariano marcó un antes y un después en el autorreconocimiento de nuestra identidad.